4:17, versión internacional. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Palabra de Dios. Amén. Por favor, tomemos asiento y entramos a la meditación bíblica. Continuamos con el tema general que hemos venido tratando, que se titula la Comisión Evangelizadora de la Iglesia, que comenzamos la semana pasada con una introducción general. En la mañana de hoy estaremos contemplando, a partir de este versículo de Mateo 4:17, la misión de Jesús. La misión de Jesús, el Evangelio de Dios. La misión de Jesús, el Evangelio de Dios. Bueno, vamos a comenzar conociendo qué significa la palabra misión. ¿Qué pensamos cuando oímos decir la palabra misión? Podríamos pensar de una institución, podríamos pensar de un trabajo. Para muchos de nosotros, misión es lo que hace la gente en otro lugar. Por ejemplo, si hablamos de misión, ustedes dirían: el hermano Héctor hace la misión a Caucasia, por decir algo. Podríamos decir que hay misioneros que viajan de un país a otro. Por ejemplo, los misioneros que han venido de Norteamérica, por ejemplo, el pastor Eugenio Lain, que se vino de Norteamérica a trabajar, a enseñarnos el Evangelio en estas tierras, ¿cierto? Claro que sin duda alguna estos son algunos aspectos de la misión, pero ese no es el único aspecto. La misión no es la tarea de algunos, sino de todos, porque es principalmente la misión de Dios. Toda misión debe ser parte de la gran misión de Dios, o esta misión terminará en nada. La palabra misión deriva del verbo en latín mito, y esta palabra significa mandó, envió. Entonces, cuando hablamos de misión, hablamos de enviar, de mandar, y en cada acto de mandar, en cada situación de mandar, hay tres partes: el que manda, el que es mandado y el propósito por el cual es mandado. Cuando hablamos de misión, como creyentes, como iglesia, hablamos de lo que Dios nos mandó o nos envió a hacer como iglesia. Como iglesia. Y la iglesia somos personas. La iglesia somos gente, tanto individualmente como en grupo. A través del estudio de la palabra respecto de la iglesia, hemos visto que somos la acción de Cristo en la tierra. Y al contemplar la acción de Cristo, debemos ver que Él fue enviado del Padre. Él fue el misionero del Padre para darnos el Evangelio. El Evangelio de Cristo fue predicado, pero también fue orado por Él. No solamente la misión de Él fue venir a hablar del Evangelio, sino que la misión de Él fue venir a hacer una realidad del Evangelio. Por tanto, si esa fue la acción de Cristo, esa debe ser la acción de la iglesia, ¿cierto? Y el Señor envía a la iglesia, que somos sus hijos, que somos el cuerpo de Cristo, para que nosotros llevemos la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio, pero también la acción del Evangelio. El Evangelio no es solamente predicado, el Evangelio es actuado. Les invito a que vayan ustedes allí al Evangelio según San Mateo, unos textos más adelante, solamente unos versículos más adelante. Mira cómo el Señor Jesús
vivía el Evangelio. No solamente predicaba, sino que vivía el Evangelio. Versículo 23 de Mateo 4. Dice, Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad entre la gente. Y su fama se extendió por toda Siria, y le llevaban todos los que padecían diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y los sanaba. Los seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Y en el Evangelio según San Lucas dice que se extendió su fama por todo lugar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no se limitaba a predicar el Evangelio, sino se dedicaba a vivir ese Evangelio, a actuar ese Evangelio, a hacer una realidad del Evangelio. La misión no es simplemente ir a predicar el Evangelio, pararse en una esquina y decir, Cristo viene pronto, o pararse en una esquina y empezar a regalar unos trataditos a la gente. No, el Evangelio es mucho más que predicar, es mucho más que hablar. El Evangelio debe ser vívido, el Evangelio debe ser práctico para la vida. Debe ser una acción permanente para las gentes. Para predicar el Evangelio de Cristo, nosotros debemos conocer el Evangelio que Cristo mismo predicó y vivió. El Evangelio del Señor Jesucristo fue enfocado en el reino de Dios. Lo primero que tenemos que mirar del Evangelio del Señor Jesucristo es que fue enfocado en el reino de Dios. La mira de Jesucristo cuando predicó y vivió el Evangelio era el reino de Dios, el establecimiento del reino de Dios, el futuro del reino de Dios. En los 4 evangelios vemos que el Señor Jesús menciona cerca de 80 veces el reino de Dios en sus predicaciones. Por ejemplo, la centralidad del Sermón del Monte, allí en el capítulo 5, la centralidad del Sermón del Monte es el reino de Dios. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús envió en comisión a los 70, ¿qué les dijo? Vayan y prediquen el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Por ejemplo, en las parábolas el Señor decía, el reino de Dios se parece a una semilla de mostaza. El reino de Dios se parece a una mujer que tenía 10 monedas. El reino de Dios se parece a un sembrador. ¿Cierto? Frecuentemente el Señor en sus parábolas hace mención del reino de Dios. Ahora, en la confesión de Pedro, allí en un texto que tanto hemos estudiado en Mateo capítulo 16, versículos 16 en adelante, donde el Señor Jesús les pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Entonces Pedro le responde, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo cual el Señor le responde, muy bien dicho Pedro, eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y de cierto te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Y sigue diciendo el Señor hablando acerca del reino de Dios. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que antes en la tierra quedará atado en la tierra. Todo lo que antes desates en la tierra queda desatado en el cielo. Entonces, toda la predicación y la vida del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo estuvo dirigida hacia el reino de los cielos. ¿Se acuerdan cuando el Señor, podríamos decirle a ese joven, gracias, que por favor no juegue con porque estamos aquí, claro, él está aprendiendo a manejar ese aparato, está gomoso. Bueno,
Entonces, vemos cómo cuando, por ejemplo, el Señor Jesús se sienta a hablar con Nicodemo, ¿cuál fue el tema central de la charla con Nicodemo? El reino de los cielos. Cuando al Señor Jesús le trajeron a aquellos niños para ser bendecidos, ¿qué les dijo? Dejad que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. En su ascensión al cielo, cuando le habla a los discípulos acerca de su pronta venida y de todas estas cosas, habla del reino de los cielos. Entonces vemos que toda la predicación del Señor Jesucristo se enfoca en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Y cuando vamos a analizar de qué trata la predicación del Señor Jesús acerca del reino de Dios, acerca del reino de los cielos, vemos tres aspectos importantes. Y el primer aspecto que vemos es el acercamiento del reino. El Señor Jesús nos habla acerca del acercamiento del reino. En segundo lugar, el Señor Jesús nos habla en su predicación acerca del establecimiento del reino. Y en tercer lugar, el Señor nos habla acerca de la trascendencia del reino, el objetivo del reino de Dios. Y esos son los tres tópicos que vamos a tocar en la primera enseñanza de esta mañana. Entremos pues al primer aspecto, el acercamiento del reino. El Señor Jesús dijo, volvamos allí a Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó el Señor Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca, el reino de los cielos se os ha acercado, el reino de los cielos ha venido a vosotros. Varias veces el Señor Jesús dijo estas palabras: el reino de los cielos está entre vosotros. El Señor Jesucristo asumió la misión de acercar el reino de Dios a los hombres. En primer lugar, el Señor acerca el reino de Dios a los incrédulos, a los que no han conocido, para que se arrepientan. Pero también Él acerca el reino de Dios a los creyentes para establecer su reino en nosotros. Un error que nosotros tenemos cuando hablamos de la misión y cuando hablamos del evangelio es que el evangelio es salvar a la gente y punto, ya se acabó. No, el evangelio está dirigido a los que aún no creen, para que crean en Cristo y sean salvados. Pero también el evangelio está dirigido a ti. Nosotros debemos todos los días de nuestra vida escuchar las palabras del evangelio, de las buenas noticias de Dios. ¿Por qué? Porque al escuchar la buena noticia de Dios, nosotros somos edificados, somos fortalecidos, nosotros somos motivados a seguir adelante. Amén. Cuán hermosas son las palabras del evangelio cuando yo me siento derrotado por algún pecado en que he caído, y entonces digo: Señor, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ese es el evangelio, hermanos. Mayor el que está en mí, mayor el que bajó del reino de los cielos, bajó del cielo y vino a buscarme y me halló en pecado y me rescató. Él es mayor que el que está en el mundo, que era mi secuestrador hace 23 años. Y gloria a Dios. Qué lindo cuando yo me siento enfermo, me siento agotado o débil, y entonces digo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y voy a ir a predicar el evangelio, que es mi oficio, el oficio que el Señor me ha dado. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y ese es el evangelio, hermanos. Cuán hermosas son las palabras del evangelio, cuán motivantes, cuánta fortaleza nos dan las palabras del evangelio. Entonces el evangelio no es solamente para los que no han creído. El evangelio también es para nosotros, para que sea establecido el reino de Dios en nuestras vidas y para que podamos ser edificados en la santísima fe que nos ha sido dada. Ahora, cuando el Señor nos dice que el reino se nos ha acercado, implica que el reino estaba lejano, que no había comunión entre el reino de Dios y los hombres, que los hombres estábamos bajo otro reino, bajo otro dominio, el dominio del pecado y de la muerte. Vemos que la predicación del Señor evidencia el pecado del hombre y sus consecuencias. Ahora, pero Jesús no se limita a evidenciar el pecado, sino que ofrece una esperanza,
una salida efectiva para que el pecador sea liberado de su desgraciada condición. El Evangelio consiste en acercar el reino de Dios por medio del sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay otro camino, como dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Mira que el Evangelio tiene un contenido. Por una parte nos evidencia el pecado. El Señor dice arrepiéntanse. ¿Por qué dice que debemos arrepentirnos? Pues porque hemos pecado. El Señor nos dice, han pecado, arrepiéntanse. Entonces el Evangelio tiene que evidenciar el pecado en nuestras vidas. Pero si se evidenciara solo el pecado, sería juicio y condenación. También el Evangelio es la buena noticia de que Cristo, el Señor, ha venido a rescatarnos de la muerte y del pecado. Que Él es nuestro Salvador, que Él nos extrae, nos saca, nos salva de allá de las garras del infierno y de la muerte. Yo no puedo predicar solamente de que Cristo vino a salvar, porque la gente dice, no, si yo no peco, yo no hago nada malo, yo soy buena persona. Yo tengo que evidenciar el pecado, pero no solamente puedo decir, es que usted es un pecador, es que usted se va a morir. No, también tengo que hablar de la buena noticia de Dios, que Cristo vino a rescatar al pecador. Y así como Cristo habló del pecado y de sus consecuencias y predicó la salvación en Él, también la iglesia está comisionada a llevar el Evangelio del Señor Jesucristo, evidenciando el pecado del hombre, pero también ofreciendo el puente de acercamiento entre el Dios Santo y el hombre pecador, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. El comienzo de la misión del Evangelio, de la misión evangélica, de la misión de la iglesia de llevar el Evangelio, es acercarle el reino de los cielos, acercarle el reino de Dios al hombre pecador. Es llevarle a la gente que está muriéndose como tú te estabas muriendo hace algún tiempo, y estabas quizás clamando y necesitando y sufriendo. Y vino el Evangelio y te rescató. Vino Cristo, el Evangelio en la persona de Cristo, y te sacó, te arrancó de las garras del infierno, de la muerte. Y te trajo luz, y te trajo vida, y te dio esperanza. De la misma manera, nosotros tenemos que compadecernos en nuestro corazón de aquellos que se están muriendo y llevarles el mensaje consolador de la salvación. Ahora, después de que se ha predicado el mensaje consolador de la salvación, la predicación del Evangelio del Reino acerca el reino de Dios a la gente. Entonces, ¿para qué acerca el reino de Dios? ¿Para qué acerca el Señor su reino a la gente? Bueno, para establecer su reino. Y ese es el segundo punto que vamos a ver, el establecimiento del reino. Debido a que el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos, dice prácticamente el pasaje. Arrepentidos porque el reino de Dios se os ha acercado. Bueno, el reino de Dios se os ha acercado, arrepentidos. La palabra arrepentimiento significa la acción de dar un giro total al camino que se venía andando. En otras palabras, arrepentimiento implica transformación. Entonces nosotros, cuando hablamos de arrepentimiento, estamos diciendo, yo voy por un camino, el camino de pecado, el camino de muerte, el camino del infierno, el camino de cada vez estar más separado de Dios. Pero Cristo viene a mi vida y me da el don, la gracia del arrepentimiento. Entonces mis caminos son totalmente opuestos. Ahora doy un giro de 180 grados por el poder del Espíritu Santo y empiezo a caminar un camino hacia Dios. Y eso implica una transformación. El hecho de que Dios venga y acerque su reino a mi vida, el hecho de que Dios acerque su reino a tu vida, implica que tú vas a ser transformado y que Él quiere establecer su reino. Implica una transformación de naturaleza, que a su vez va a producir una transformación de vida y que luego va a conducir a una transformación de destino.
Para muchas personas el Evangelio consiste en un cambio de situación o de circunstancias de la vida. Para otros el Evangelio es solamente un cambio moral y para otros es un cambio de conducta. Pero el Evangelio predicado por Cristo es un Evangelio que transforma, un Evangelio que arranca el reinado del pecado y de la muerte en el pecador y establece el reino de Dios en la nueva criatura. Mira, arranca de ti. Y fue lo que el Señor hizo conmigo hace 23 años. Es lo que el Señor ha venido haciendo contigo desde que Él vino a tu vida. Algunos hasta más antiguos que yo en el Evangelio. ¿Qué hizo el Señor? Me arrancó, me desarraigó del reino del pecado, quitó los yugos, los cepos, las cadenas que me tenían atado allí y que me tenían condenado a la muerte, al pecado, al sufrimiento. Y Él me arranca de allá y me lleva a una vida nueva, a un reino nuevo. Y Él empieza a establecer su gobierno en mí como una criatura. La palabra reino significa gobierno. Y es algo bien importante que tenemos que ver, porque a veces cuando se habla de reino se miran solamente los beneficios. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría vivir en el reino de Inglaterra? ¿O a cuántos de nosotros nos gustaría vivir en el reino de Holanda? ¿O a cuántos de nosotros nos gustaría vivir en el reino de Suecia? Estos países tienen reinos. ¿Y saben los beneficios que hay allá? Mira, en Suecia no hay gente pobre. El reino sostiene a todo el mundo. En Suecia no tienes que pagar por la universidad de tus hijos. El reino paga las universidades. ¡Qué grandes beneficios! Si tú te quedas sin empleo, el reino te da el mercado, te paga todo. ¡Wow! ¿A quién no le gustaría vivir en ese reino? En donde te dan vacaciones de un mes pagadas. ¡Qué reino tan hermoso! A veces pensamos en el reino de Dios como los beneficios. ¡Ay, vénganos en tu reino! Dicen algunas personas. ¡Vénganos en tu reino! Que haya abundancia del reino de Dios, pero se olvidan del gobierno de Dios. En el reino en algunos reinos, por ejemplo, cuando el rey va pasando, nadie lo puede mirar, todo el mundo tiene que agachar la cabeza. Y si el rey dijo, hoy nadie sale de la casa, nadie sale de la casa. Nadie sale de la casa. Y si el rey dice, entramos en guerra, todo el pueblo tiene que entrar en guerra. Ah, esas cosas no nos gustan, ¿cierto que no? ¿Cierto que esas cosas no nos gustan? Porque queremos los beneficios del reino, pero no queremos las responsabilidades del reino. Pero cuando viene Cristo a reinar en nuestras vidas, Él viene a gobernar para darnos los beneficios del reino, pero también para poner las responsabilidades del reino en nosotros. Cuando Jesús predicó el Evangelio, produjo frutos de arrepentimiento en la vida de los hombres sumidos en pecado. ¿Se acuerdan de Mateo? Era un publicano, cobrador de impuestos, odiado de la gente. ¿Se acuerdan de los otros 10 discípulos o llamados apóstoles que fueron transformados tan radicalmente? ¿Se acuerdan del ciego Bartimeo? Un ladrón que dijo, yo me comprometo a devolver todo lo que haya robado. ¿Recuerdan ustedes el fariseo Nicodemo? Fue transformado radicalmente. ¿Recuerdan ustedes los endemoniados de la región de Gadara? La mujer con flujo, Jairo, Marta, María y Lázaro. Y todo aquel que con fe se acercó a Cristo produjo frutos de arrepentimiento. El fruto del arrepentimiento es el establecimiento del reino de Dios. Pero el reino de Dios no solamente se establece en la vida de una persona, también se establece en su familia. El Señor vino a establecer su reino no solamente en la persona, sino que ese reino establecido en mí impacta a mi familia. Y viene la familia y quiere estar bajo el reino. Y no solamente mi familia, sino también mi entorno. ¿Cuántas veces, cuántas personas al ver el Evangelio predicado y el Evangelio vivido en nosotros quiere venir al Evangelio? Yo recuerdo cuando era joven en el Evangelio y mi vida fue tan radicalmente transformada.
Algunos de mis compañeros de trabajo venían y me decían: Héctor, ¿usted qué hizo? Héctor, ayúdeme. Héctor, deme lo que usted tiene. Héctor, deme un consejo. Después de que nadie podría venir a pedir un consejo, venían a buscarme para pedir consejo, porque habían visto un reino, el reino de Dios evidenciado en nosotros. Perdón, muy buenos días. Vamos a hacer un alto. Muy buenos días. ¿Cómo es tu nombre? Araceli. Araceli. ¿Y tu esposo? David. David.